buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de todos los que estén visitándonos el día de hoy aquí en este panel científico académico de los derechos humanos de los profesionales de la salud a nombre de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Agradecemos a todos que puedan estar con nosotros en esta transmisión en vivo del panel académico científico, donde estarán con nosotros el día de hoy tres distinguidos académicos: la doctora Silvia Graciela León Cortés, el doctor Dante Aro Reyes y la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza. Durante este webinar es importante comentarles que al final les agradeceríamos hacernos todas sus preguntas a través del Facebook Live para que nosotros podamos recibirlas y así turnarlas a cada uno de nuestros participantes. En primera instancia, me voy a permitir presentar a la doctora Silvia Graciela León Cortés, quien es coordinadora del doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, una distinguida académica que es licenciada en Psicología, maestra en Gerencia de Servicios en Salud y también cuenta con el doctorado en Ciencias de la Salud en el Trabajo por la Universidad de Guadalajara. Es profesor docente titular B, coordinadora del doctorado en Ciencias de la Salud Ocupacional, que actualmente cuenta con el reconocimiento del Padrón Nacional de Programas de Calidad del PNPC de CONACYT, es perfil PRODEP desde 2009 y es integrante también del cuerpo académico número 380, Salud en el Trabajo, donde desarrollan diferentes líneas de investigación como factores psicosociales y apoyo social, mujer, trabajo y salud ambiental infantil. Dentro de su desarrollo profesional cuenta con más de 30 artículos publicados en congresos, manuales y revistas en México y en el extranjero. Además, ha sido tutora de muchos alumnos de maestría y doctorado y actualmente cuenta con afiliación a asociaciones como la Fundación del Colegio de Profesionales de Psicología del Estado de Jalisco y es investigador asociado de la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador. La doctora Silvia Graciela León Cortés el día de hoy presentará con nosotros el tema La salud laboral en el sistema de salud post-pandemia, consecuencias y alternativas. Por favor, doctora, adelante. Muchas gracias. Para mí es un gusto participar en este escenario, compartiendo con ustedes este trabajo que me parece muy relevante en estos tiempos. Y yo preparé para ustedes una disertación que se relaciona con el trabajo que queremos desarrollar en el entendido de la importancia que tiene la salud laboral. Estamos en la pantalla viendo la presentación. ¿Sí tenemos la pantalla en la presentación? No, doctora. Bueno, yo quiero agradecer a nuestras autoridades el esfuerzo que han realizado para este evento que nos permite compartir con ustedes los conocimientos desde nuestra trinchera, desde nuestro trabajo académico. Y quiero comenzar con algunas cuestiones para reflexionar con ustedes, como la importancia que tiene el personal médico que atiende a las personas con COVID en este momento, los que están expuestos a unas situaciones de arduo trabajo, de jornadas laborales muy intensas, que no solo afectan su salud física, sino también altos niveles de estrés que conllevan una disminución de su salud emocional o su salud mental. Esta situación de la salud mental permite al profesional de la salud algunas condiciones que le impiden conciliar su sueño, alteraciones en el apetito, agotamiento, que pueden generar depresión, falta de motivación y otros factores que condicionan a la persona a estar en una situación estresante, lo cual no permite para ellos el desempeño tan adecuado por el compromiso tan alto que tiene su profesión. Por tal motivo, este cuidado de la salud mental del personal de salud debe ser una tarea fundamental para lograr una adecuada atención de la población en este contexto de la pandemia COVID.
Quiero iniciar así un contexto de lo que significa lo que es la salud laboral desde las más altas instancias, como es la Organización Internacional del Trabajo, que propone que la salud laboral es la promoción y el mantenimiento del mayor grado de bienestar, no solo físico, sino también mental y social de los trabajadores, para el cuidado de su salud, pero también de este puesto de trabajo hacia el personal. No es como de una vía esta promoción y mantenimiento de un grado alto de bienestar. Por un lado, la condición laboral y por otro lado, los recursos que la persona tiene para hacer afrontamiento y lograr un bienestar en el trabajo. En el entendido que las personas en edad productiva pasamos casi 2/3 de nuestra vida en nuestro trabajo y que el 65% de la población forma parte de la fuerza laboral y que cada 15 segundos un trabajador muere a causa de un accidente o enfermedades relacionadas con su trabajo. De estas muertes anuales, más de 2 millones, casi 2,5 de muertes están relacionadas con las enfermedades profesionales. De allí la importancia que tiene la salud laboral en el contexto de nuestra relación con la productividad y nuestro desempeño profesional. Sin embargo, derivado de esta salud laboral, se desprende el apartado de la salud mental no menos importante. La salud mental concebida como un estado de bienestar donde el individuo demuestra sus capacidades, manifiesta los recursos que tiene para afrontar estas condiciones que en realidad no son tan sanas y tan fáciles de manejar, y en toda su vida productiva debe de manejarse en un bienestar para lograr una satisfacción laboral que muchas veces es lo que ocasiona a las personas continuar en su trabajo y no solamente la relación económica. Sin embargo, la Organización Internacional del Trabajo es quien maneja la normativa para los derechos y responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este tema y este evento ha venido muy cercano a la conmemoración de cada 28 de abril que se celebra el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Lo acabamos de desarrollar también con un evento en un esfuerzo de los posgrados que nos dedicamos a formar profesionales en este terreno. La Organización Internacional del Trabajo maneja como funciones y responsabilidades para los empleadores la garantía de un lugar de trabajo adecuado, seguro, que no ponga en riesgo la seguridad y la salud de sus trabajadores. Debe tener el suministro, cuando sea necesario, del equipo de protección adecuado y de la ropa y lo más apropiado para el desarrollo de su rol que desempeña, y también asegurar que el trabajador reciba información, pero también una formación adecuada en materia de seguridad y salud de los trabajadores. Y este enfoque que yo estoy tomando para la salud mental se relaciona con la reciente propuesta, la reciente norma oficial mexicana aceptada, la 035, que señala la vigilancia en cada espacio de trabajo de la salud mental de los trabajadores. Pero por otro lado, también la Organización Internacional de Trabajo maneja las responsabilidades del trabajador, señalando que un trabajador tiene derecho a interrumpir una situación laboral si por motivos razonables su actividad laboral representa un riesgo, un peligro inminente para su vida o su integridad. Tiene derecho a recibir información y formación adecuada y también a proponer aspectos relacionados con su trabajo en relación a un bienestar más efectivo. Esto nos implica que el trabajador tiene derecho a manejar propuestas que pueden ser retomadas por sus directivos.
pero también debe cumplir toda la instrucción y procedimiento de la seguridad y salud en el trabajo, a utilizar correctamente un equipo de protección y dar información a sus superiores cuando las situaciones de su trabajo lo pongan en peligro o en riesgo. Esta situación del personal de salud nos lleva al riesgo de trabajo que tiene el sector salud en este momento con la pandemia COVID-19, que inició en enero en China y que desde el 11 de marzo de este mismo año, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del coronavirus como una pandemia. Esto se manifiesta en un impacto en el mundo de trabajo por el mayor desempleo y el subempleo, porque se perciben peores condiciones de la salud y la seguridad en el trabajo, porque tendremos un acceso reducido a la protección social y los efectos negativos serán más vulnerables a más población. Pero ¿por qué tenemos que cuidar la salud y la seguridad de nuestros trabajadores del sector salud? Tenemos que cuidarlos como si fuera lo más preciado, porque su ocupación es un sector de máxima vulnerabilidad y por el riesgo de contagio que ellos tienen. Debemos de manejar implementando medidas de control y prevención basadas en la evaluación de riesgos en una colaboración con las autoridades de salud pública, donde se difunda información sobre esta prevención. Y quiero resaltar aquí la participación que ha tenido la Universidad de Guadalajara en esta última condición, dirigida no solo al personal de salud, sino a la población en general. ¿Por qué tenemos que cuidar a nuestros trabajadores? Porque están en la primera línea ante la pandemia, porque tienen contacto con pacientes y compañeros de trabajo que posiblemente estén en este momento o en un futuro infectados, porque tienen contacto con tejidos, fluidos corporales en sus laboratorios, porque han estado quizá frente a un muerto que ha fallecido por esta enfermedad altamente infecciosa, y porque están en continuo contacto con materiales y superficies contaminadas, y porque en algunas veces el equipo de protección no es el adecuado o quizá ya les esté causando estragos por el manejo prolongado que tienen que tener ellos. Estos trabajadores de la salud no solamente son los médicos y las enfermeras, también son el personal de laboratorio, las personas que trabajan en los servicios funerarios, los que son del transporte de emergencia, los que limpian, es una condición que a veces no se les percibe como un personal sanitario, y otros agentes como son la policía, los bomberos, los militares, etc. Nosotros hemos revisado en la prensa medidas preventivas que ya todos conocemos: el distanciamiento físico, la higiene, la limpieza, la comunicación, el uso de los equipos, el cubrebocas, y las respuestas que ha dado la población son las que están en este momento muy interesantes de revisar cómo la población da respuesta a estas medidas preventivas. Pero yo quiero enfocarme cuáles son los riesgos de la salud mental de los trabajadores en el sector salud, porque ellos en esta condición, sus factores psicosociales y su estrés se ven afectados por estar en la primera fila. Tiene temor, un temor que no es infundado. Cuando nosotros escuchamos que son héroes, me parece adecuado el reconocimiento, pero no debemos de dejar de pensar que son humanos. Y entonces su temor no es infundado, su temor, su miedo a infectarse en el trabajo, en ocasiones no cuentan con el equipo profesional de protección adecuado, sus entornos de trabajo no tienen en todo momento o en todas las instancias de salud, no se cuenta con la capacidad suficiente para tener esas medidas óptimas que les permitan tener una seguridad. Sin embargo, la carga de trabajo es más alta, los periodos de descanso se han reducido, el acoso que ha tenido este personal de salud, físico como psicológico, se deja ver, y un aumento del estigma y la discriminación debido a la percepción del vínculo del personal médico con esta enfermedad, que produce
mayor fatiga y estrés, repercusiones negativas en la salud y en el bienestar, estrés laboral, estado ánimo bajo, una falta de motivación, que todos estos suman efectos graves en su salud mental. Sin embargo, las organizaciones han hecho propuestas para restablecer esta salud mental después de la pandemia, señalando, estas son propuestas de la Organización Internacional del Trabajo, que señala una buena comunicación, esto es el post-pandemia, sesiones donde las personas recuperen la experiencia, establecimiento de redes de apoyo psicológico, la vigilancia, el estrés y el agotamiento, la promoción de una salud física, las campañas dirigidas a reducir el estigma y algunas técnicas donde se promueve un diálogo para buscar soluciones y cambios positivos de actitud. La OIT nos señala que después de la pandemia tenemos que estimular la economía y el empleo, apoyar a las empresas, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo y buscar soluciones mediante un diálogo social. Pero yo hoy quiero terminar mi disertación señalando una propuesta al propio sector salud a través de un juego imaginario. Un juego imaginario que le he llamado Escalando al Monte COVID. Un juego que representa una situación de por qué el personal tiene que subir al Monte COVID, porque así lo han elegido. El personal médico y sanitario ha elegido este camino complejo, ha elegido llegar a este monte alto, difícil, pero no imposible, y lo tiene que subir con dominio, llegar a la cima quizá y regresar con una victoria. Pero ¿qué necesita el personal de salud para este cometido? Necesita un mapa, una brújula, agua y comida saludable, y lo voy a ir explicando. Necesita un mapa para vislumbrar el camino, para el camino más seguro. Necesita una brújula que le establezca una dirección de dónde está y hacia dónde va. También se señala que requiere agua y comida saludable, ya que efectos del estrés permiten la baja ingesta de alimentos. No tienen hambre, no tienen sueño. Requieren también unos lentes para protegerse del sol, para ver la ruta con claridad, un teléfono para comunicarse, y se requiere del apoyo social de una familia, de unos compañeros y amistades, pero también se requiere de una alarma. Esta condición se da en un antes. Subir al Monte COVID tiene un antes, un durante y un después. Si nosotros revisamos el antes a nivel como preventivo, tenemos que hacer como personal de salud un autoexamen. Mi cuerpo está listo tan fuerte para resistir la carga de trabajo tan intensa que viene. Revisar mi mente reconociendo cuáles son mis signos de estrés y hasta dónde llega el límite de mi agotamiento. El durante es el que estamos en este momento en la escalada del Monte COVID. Entonces, yo recomiendo estar atento a la ruta, atento a su cuerpo y a su mente. Revisar con otros caminantes cómo van, porque esto no se logra solo, se requiere de un apoyo donde otros están en la misma situación de llegar a una meta. Sin embargo, hay que revisar si sigo en la ruta. Tengo que hacer pausas, quiere decir descanso. Tengo que buscar pensamientos más claros y hablar positivamente. ¿Qué tal si por cada una de las condiciones negativas que aparecen, nosotros buscamos una forma positiva de hacer un aprovechamiento de esta experiencia? Debo reconocer como profesional de la salud mis límites. También debo entender que quizá yo soy el único, el último que yo encuentre con vida a un paciente, entonces tengo que honrar a los caídos. Quizá no es un familiar, sino es un médico o una enfermera. Pero también tengo derecho a parar y regresar, en que es mejor no llegar, es mejor que no llegar cuando yo detengo que mis recursos personales ya no son los necesarios o adecuados. Y sobre todo entender que esta pandemia tendrá un final. Cuando lleguen a la cima, festejen, pongan una bandera, miren su cuerpo, revisen tu mente
comuníquense sus espacios de descanso con su gente, piensa en las personas que amas y busca una paz espiritual la que tú tengas. No es necesario que en lo que tú tengas fe, eso es lo que se debe de pensar. Y para el descenso, bajar despacito, porque es tanta la adrenalina que quizá venga un tropiezo. Esta es mi última diapositiva, donde ubico un resumen. Prepara, es lo que tenemos que tener en el morral para irnos a la cima del Monte COVID. Preparar su mapa, saber mi rumbo, mi brújula, revisar el camino antes de iniciar, durante la escalada detenerse y descansar, en la cima poner la bandera y reflexionar, y al regreso regresar con cuidado, bajar con cuidado, aplaudiendo lo que se ha logrado. Un reconocimiento muy especial quiero hacer al sector salud en esa condición que hoy están demostrando su compromiso y su trabajo tan apreciado que tenemos en esta condición que nos tocó sobrellevar y que desde cada uno desde su punto de vista queremos hacer lo mejor posible. Muchas gracias. Si alguno al final tiene algún comentario o alguna pregunta, estaré muy atenta cuando el señor rector me dé la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Indiscutiblemente yo creo que usted ha tocado muchos temas muy importantes que nos van a permitir al final poder hacer una reflexión e integrar toda la información que cada uno de ustedes nos va a proporcionar. Yo creo que aquí, como bien lo dijo usted, es en primera instancia hacer un reconocimiento a todo el personal de salud, a las enfermeras, a los químicos, a los investigadores que están en los laboratorios y que generalmente nadie los ve ni nadie los aplaude, y que realmente son los que están frente a las muestras de COVID, etcétera, y que todos los días pues hacen un esfuerzo impresionante por tener los resultados para que todos podamos tener finalmente salud, ¿no? Entonces ahorita al final vamos a retomar algunos de estos temas y bueno, a continuación me voy a permitir presentar al doctor Dante Haro Reyes. El doctor Dante Haro Reyes es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Cuenta con maestría en Derecho con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad Pública de la Universidad de Guadalajara, y también cuenta con una segunda maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Heidelberg y el doctorado en Derecho por la misma Facultad de Heidelberg en Alemania. Se encuentra adscrito al Departamento de Derecho Público como profesor investigador titular C del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fue presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y secretario técnico del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Jalisco, y actualmente es el ombudsman o defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, y realmente su participación ha sido ampliamente relevante en todos los centros universitarios, sobre todo en este centro universitario de Ciencias de la Salud. Fue el primero en tener finalmente un área para la Defensoría de los Derechos Universitarios, y fue gracias al apoyo del doctor Dante Haro. Y bueno, él nos va a presentar el título de su ponencia es Los derechos humanos y la responsabilidad legal de la formación, el proceso de enseñanza-aprendizaje en los hospitales en la era post-pandemia. Adelante, por favor, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. Quiero agradecer desde luego a los que hacen posible esta organización, la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a su presidente, al maestro Trino Padilla, muchas gracias, y desde luego a los anfitriones en este sentido, bueno, a todas las autoridades del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, a su rector, al maestro Francisco Muñoz, muchas gracias por esta oportunidad, a mis compañeras panelistas, desde luego que es para mí un verdadero privilegio el poder dirigirme a ustedes en esta importante temática. Yo quiero, obviamente en virtud del tiempo, tener la oportunidad de hablar de lo que son estos derechos humanos, la parte de los profesionales de la salud y desde luego implicar en la parte que nos corresponde de lo que está sucediendo actualmente con esta emergencia del COVID. Y voy a pedir, desde luego, que me ayuden a la parte de la presentación. Sí. Muchas gracias. Sí, si aquí se puede ver, le pueden dar a la siguiente y abrir como en forma de presentación
por favor, porque estamos viendo que desde luego los derechos humanos son todas aquellas prerrogativas inherentes y que son esenciales para el ser humano, la parte que tiene que ver con la integridad y la dignidad de la persona. Es importantísimo el poder ver la parte de este atributo, pero específicamente los derechos humanos del personal de la salud, que son estas prerrogativas y obligaciones que corresponden a un tipo de sujetos, son aquellos profesionales, técnicos, auxiliares, especialistas, como ya comentaban, y que se dedican a la protección de la salud. Esto, desde luego, se tiene que dar en 2 vías. Aquí empiezo la parte descriptiva. Por un lado, los derechos humanos conllevan, obviamente, una serie de prerrogativas, obligaciones y derechos, y en este sentido, los profesionales de la salud tienen, por un lado, reciben esa parte de obligatoriedad que tiene el Estado de garantizar la protección de sus derechos, pero por otro lado también están obligados a realizar una serie de actos en virtud de la profesión de el área tan sensible en que se encuentran, y en este sentido son de manera activos y pasivos en lo que se denomina la teoría de los derechos humanos. Quiero que le puedan dar a la siguiente, por favor. En la siguiente lámina estamos hablando de esta especificación para los profesionales de la salud, que implica obviamente una serie de características para los médicos, para los biólogos, para los biofísicos, bioingenieros, los bioquímicos, las enfermeras, farmacéuticos, físico-médico, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, ópticos, optometristas, podólogos, psicólogos, químicos, terapeutas ocupacionales, veterinarios, etcétera, etcétera, que son los que marca la Ley General de Salud como parte de los profesionales de la salud. Esto, desde luego, en el artículo 79 se establece de manera muy clara esto. ¿Le pueden dar a la siguiente lámina, por favor? Vemos que en la siguiente lámina, para poder ver, tenemos una serie de codificaciones en materia de obligaciones que tiene el Estado mexicano para poder dar de manera muy propia lo que es la garantización de estos derechos humanos a los profesionales de la salud. Y en la normatividad, desde luego, empezando por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales que forman parte y que son varios y que México obviamente ha asignado como defensor de derechos, la parte de la Ley General de Educación, la Ley General de Profesiones por nuestro sistema, en este caso federal que tenemos, la Ley General de Salud, importantísimo, y luego vienen los códigos penal y civil a nivel federal y a nivel de las diferentes localidades, de las diferentes entidades y las normas oficiales mexicanas. Este andamiaje, junto con la jurisprudencia que se ha metido en la materia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aderezado, como ya lo dije, por los pactos que ha firmado México, vienen a configurar lo que es el trazado de las obligaciones y de los derechos que tienen los profesionales de la salud. Siguiente, por favor. En la siguiente lámina podemos ver de manera muy clara que existen de manera muy, muy clara lo que son derechos y obligaciones que podemos nosotros esquematizar de manera activa y pasiva en primer punto, los derechos y obligaciones en el ejercicio de la profesión. Segundo, los derechos y obligaciones laborales, que ya magistralmente la que menciona el uso de la voz, la maestra, lo hizo ya en mención muy clara. En el tercer punto, los derechos específicos del personal de la salud. Y el cuarto punto, las responsabilidades, no solamente de índole penal, sino responsabilidades profesionales, responsabilidades administrativas, responsabilidades civiles. Es decir, hay una serie de causales que se dan, y que en este sentido yo quiero decir que estos derechos y obligaciones para el ejercicio de la profesión, desde luego que están reglamentados no solamente en lo que parta del artículo 5º constitucional relativo a las profesiones, en las bases de coordinación del Sistema General de Salud, las disposiciones de la propia Ley General de Salud y toda la parte que tiene que ver con las leyes concurrentes que tienen las diferentes entidades, en este caso las 31 estados junto con la Ciudad de México, que corresponden a la parte de la conformación de la federación, y la parte que tiene que ver con una obligatoriedad irrestricta para poder funcionar. De ahí se desprenden desde luego una serie de obligaciones y derechos que tienen para el ejercicio de la profesión. Quiero yo decir que
Obviamente, al final de esta exposición, vamos a ver ahorita en el tema de la pandemia cómo se han configurado y sobre todo las diferentes situaciones que se presentan en materia de vulnerabilidad que se tienen, las quejas que se han presentado. En el segundo punto, derechos y obligaciones laborales, no quiero ahondar en virtud del tiempo y porque ya se tocó el tema, pero sí hay que decirlo que no solamente se establece por la parte de las garantías de la Constitución, sino también lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el artículo 123, sobre todo en los diferentes apartados de apartado B, en la parte de horarios, de pagos, de fechas, de vacaciones, de no ser discriminado, de no disminuir su salario, de gozar de derechos de escalafón, no ser suspendidos o cesados por causa injustificada, gozar de seguridad social, es decir, una serie de bagajes que están contemplados específicamente en la normatividad. Y luego los derechos específicos del personal de salud, que si se considera lo siguiente, es el realizar una formación para los recursos humanos, la cual va a atender a normas y criterios que emiten las autoridades educativas, en este caso las diferentes universidades del país que tienen acreditadas las diferentes carreras. Está la Asociación Nacional de Universidades y Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, así como todas las normatividades de la Secretaría de Educación, que tienen que estar muy de la mano con la participación de estas actividades, como lo señala la Ley General de Salud, y también una parte muy importante que es que se tiene que gozar de capacitación y actualización que les van a proveer las autoridades sanitarias, pero sin perjuicio de la competencia que sobre la materia corresponda a las autoridades educativas y en coordinación con ellas, así como la participación de las instituciones educativas. Es decir, tenemos aquí una situación de facultad concurrente y coincidente entre Secretaría de Educación, entre universidades de educación superior, entre institutos de formación, de investigación y principalmente con la Federación, con la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y Secretaría de Profesiones. Es decir, hay una serie de concurrencias que se dan y en este sentido vale indicar que hay un reglamento interior de la Secretaría de Salud que dispone lo relativo a las obligaciones en materia de formación y capacitación de los recursos humanos para la salud que corresponden siendo responsables a la Dirección General de Enseñanza de Salud. En el caso específico, cuando se trata de alguna investigación, ya sea con animales, con seres humanos, etcétera, adaptarse a los principios científicos y éticos que justifican la investigación médica. Aquí la parte de los códigos de ética que hay en los diferentes ámbitos de competencia y especialmente en lo que se refiere a su posible contribución a la solución de problemas de salud y al desarrollo de nuevos campos de la ciencia médica. Realizar solo cuando el conocimiento que se pretenda producir no pueda obtenerse mediante otro método idóneo y en este caso deberán de prestar asistencia a las personas en una serie de obligaciones que también se corresponden. En este sentido, también tenemos la parte de las responsabilidades, vuelvo a repetir, la responsabilidad profesional, responsabilidad penal, la responsabilidad contencioso-administrativa y hay que decirlo que esta responsabilidad en el caso médico a la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e incluso involuntarios dentro de ciertos límites cometidos en el ejercicio. Hay que decirlo que aquí hay también un andamiaje jurídico-legal, como es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la CONAMED, que viene a jugar un rol importante. Desde luego la responsabilidad como la obligación o la responsabilidad moral o intelectual de cubrir un deber, un mandato o una obligación. En el campo de las responsabilidades tenemos una parte muy importante de la última ratio, que es considerada el derecho penal y que constituye este tipo de responsabilidad encargado de castigar los comportamientos antijurídicos, sobre todo más graves, y que atentan contra los bienes jurídicos más apreciados y que serían los que en una sociedad están catalogados como derechos fundamentales por nuestra Carta Magna respectivamente. Está también la parte de la responsabilidad civil que nace de la ley en este caso de carácter civil mercantil, o cuasi contratos de los actos o omisiones ilícitas en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Podemos decir que cuando se trata de establecer la posible existencia de una responsabilidad es necesario que se den elementos sustantivos
como son la parte de la acción o omisión ilícitas, el daño, la relación de causalidad. Es decir, hay una parte que, desde luego, por el tiempo que tenemos, no voy a ahondar en el caso. Pero sí es muy importante que el riesgo a que se enfrentan la parte correspondiente de los derechos que tienen estos trabajadores y profesionales de la salud, sobre todo en su formación, que es el tema, es un riesgo que es a trabajar sin el equipo de protección personal requerido, que los mantenga a salvo de cualquier infección, lo cual es sustancial para lograr el desarrollo pleno y seguro de su trabajo. Para el organismo, cualquier apoyo que se destine para la debida atención médica tiene que incluir al personal de salud de la primera línea, no solo enfatizando la prioridad de suministrar equipos de protección personal indispensables, sino también procurando que el personal descanse y cuente con el tiempo libre que les permita la continuidad de la atención prestada. Esta es una parte muy importante y les pido la lámina siguiente para poder nosotros ver de manera muy clara la parte correspondiente de en la defensa de los derechos humanos ante la emergencia que impone la pandemia por COVID-19 o SARS-2. Estamos viendo que hay una serie de derechos tutelados, como son la parte de derecho a la integridad de la seguridad personal, y en las principales quejas que hemos nosotros recabado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero de los diferentes institutos y organismos defensores de derechos, sobre todo las comisiones estatales, en el caso específico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, de Colima, de Tamaulipas, de Michoacán, de Quintana Roo, etcétera, etcétera. Estamos viendo que se han recibido diferentes quejas, diferentes causas, y la parte importante que ellos están obviamente quejándose es la parte de la falta de protocolos para poder atender lo que hoy tenemos una emergencia. Protocolo es de paso el ABC de poder saber, es decir, no generalizamos, pero más o menos para que ustedes puedan ver, aproximadamente se tiene la contabilidad hasta los primeros días de mayo, presentes desde que inició la contingencia. En el estado de Jalisco se han presentado cerca de 52 quejas por estos motivos, tanto vía telefónica, WhatsApp, presenciales o a través de una atención oficiosa, falta de protocolos a nivel nacional, la carencia de equipo o equipamiento inadecuado. Esto es algo importante porque no solamente converge a la parte de las autoridades, sino a todos los que hacen posible para poder atender. La otra parte de los derechos es el derecho a la salud en lo general, que se establece obviamente por los lineamientos de estos organismos defensores. Hay todavía se queja, hay una falencia de información incompleta y deficiente para poder ver de manera muy adecuada la atención. Esto, desde luego, quitando la parte de la politización o los intereses que se tengan, y que tiene que darse y a los profesionales de la salud una información veraz, completa, oportuna, para poder, desde luego, tomar las medidas adecuadas. Tenemos también otra de las partes del derecho a la salud y derechos laborales, que ya se comentaba. En principio se están quejando, estamos hablando de en total cerca de 1.600 quejas que hay en las diferentes defensorías de los derechos que hay, la Comisión Estatal y las comisiones nacional, sobre una retribución deficiente, horarios prolongados sin retribución y cambios de lugar de trabajo y descripción, que esa es la parte que se están ahorita quejando. El derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación, esto desde luego es el personal de profesionales de salud, sobre todo está recayendo en personas que están con su bata, vestidos, en la parte de enfermeras, la parte que tiene que ver con médicos, de agresiones e insultos en la vía pública, en el traslado de su centro de trabajo a su casa, a la realización de sus actividades, y la discriminación cuando los ven vestidos con sus batas, están siendo discriminados en diferentes centros. Ya se está atendiendo no solamente aquí en el estado de Jalisco, sino esto es a nivel nacional. La parte otra es la parte de los derechos específicos del personal de salud, en donde hay una deficiente capacitación y actualización. Están quejando la parte de que obviamente una información tan importante para poder atender esta emergencia, hace falta mayor capacitación, sensibilización y actualización. Y una queja recurrente del personal es un maltrato del personal directivo, de jefes y encargados. Esto en lo general es la
retribución, aunado a que ha habido un incremento, según se están apenas contabilizando, pero que ha venido a aumentar esta posible violación a derechos humanos de los profesionales de la salud, específicamente el gremio de los médicos en sus diferentes especialidades, con declaraciones, específicamente una declaración que hizo el primer mandatario muy desafortunada y que obligó a diferentes posicionamientos que hicieron los diferentes colegios de médicos, diferentes agrupaciones para que pudiera darse. Afortunadamente hubo el día de hoy una disculpa pública. Esperemos que esto pueda despolitizarse, quitarse esa serie de situaciones partidistas y que se pueda dar una canalización adecuada para poder atender en la humanización, en los derechos y sobre todo en la integridad de todos los que son los profesionales de la salud. Siguiente, por favor. Desde luego que hay la parte importante de decir que en la medida que se siga difundiendo, que se siga tratando, por eso me congratulo de poder participar en este foro, en la parte de los derechos y las obligaciones de los prestadores y usuarios de los servicios médicos en todo nuestro país, va a venir a fortalecer una verdadera cultura de los derechos humanos tan necesaria en nuestro entorno. El siguiente, así, desde luego nosotros queremos decir de manera muy propia que la Universidad de Guadalajara ha dado un ejemplo a nivel nacional y a nivel latinoamericano de cómo una institución tan noble, nuestra alma mater, puede hacer frente a situaciones que desde luego no se estaban esperadas y que en este sentido el reconocimiento propio para estos profesionales de la salud, desde luego hay que decirlo que en la atención, en la parte de la preservación y sobre todo en la exigencia que se tenga para todos los que toman parte, los que tienen poder de decisiones, debe de permanecer atento que estas posibles violaciones a derechos humanos pudieran provocar que la situación de emergencia en todas las entidades del país pudiera seguirse dando. Se tiene que dar una salida adecuada y en este sentido creemos que se puede dar todavía un trabajo más estricto para poder dar una solución sobre todo propia, respetando la integridad y la dignidad de las personas prestadoras de servicios y sobre todo los profesionales de la salud. Eso es lo que yo quiero comentar y estoy atento también a las posibles preguntas o inquietudes que pudiera haber. Muchas gracias. Muy bien, excelente doctor, como siempre. Definitivamente yo creo que el tema relacionado con los derechos humanos y cuál es la responsabilidad legal, pues es un factor relevante, sobre todo en últimas fechas donde, bueno, sabemos nosotros que propiamente el proceso de enseñanza, aprendizaje en los hospitales y durante el periodo de la pandemia y en la pospandemia, pues va a ser muy importante reconocer precisamente pues estas obligaciones que finalmente se tienen, muchas porque son alrededor de una queja común en todo nuestro país referente a los insumos, a la falta de insumos, pero con una falta también de congruencia con las diferentes cuestiones que se han dictado, tanto para médicos internos de pregrado, residentes, etcétera, ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que estar ahí, como usted bien lo dice, y sobre todo conocer cuáles son nuestros derechos, las obligaciones y qué es lo que nosotros podemos hacer. Entonces yo creo que este también indiscutiblemente será un tema relevante para diferentes preguntas que vamos a hacer al final para poderlas integrar. Y bueno, a continuación me voy a permitir presentar a la doctora Blanca Miriam de Guadalupe Torres Mendoza. Ella es jefa del Departamento de Disciplinas Filosófico, Metodológico e Instrumentales del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, la doctora es profesor investigador titularse, es docente, con 39 años de experiencia, con alumnos de medicina, especialidad, maestría y doctorado. También es líder del cuerpo académico 1022, Metodología, Filosofía e Instrumentación en Ciencias de la Salud. Además de formación, ella es médico, cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara. Tiene maestría en Biología Celular, también de la Universidad de Guadalajara, y doctorado en Ciencias de la Salud con orientación biomédica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es vocal de la Academia Jalisciense de Ciencias de 2020 a 2021, cuenta con más de 60 publicaciones, dentro de las cuales varias de ellas son indizadas, y ha sido asesora de un innumerable número de tesis de especialidad, de maestría y de doctorado. Agradecemos mucho a la doctora que haya aceptado la participación. Y pues bueno, el tema del cual nos hablará la doctora Blanca Miriam
Se titula Derechos Humanos en Profesionales de la Salud ante la pandemia de COVID-19. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Me da mucho gusto poder participar y esta invitación que me hace el doctor Francisco para estar con ustedes en este panel de gente con tanta experiencia. Y es un tema que en realidad se entreteje. Es muy difícil separar los derechos laborales, los derechos humanos, porque son temas que se entretejen y algunas cosas se han mencionado. Voy a tratar de redireccionar un poquito y darle la connotación de lo que se refiere a los derechos humanos, que es el tema que me corresponde. Voy a iniciar compartiendo la pantalla. ¿Sí la pueden ver? Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la presentación. Me considero importante mencionar que el Centro Universitario de Ciencias de la Salud siempre ha estado muy atento en lo que se refiere a los derechos humanos y en particular el año pasado la cátedra Pedro Laín Calvo se dedicó a los derechos humanos. En particular tenemos este lema de respetar y de considerar las diferentes condiciones de los individuos para que sean protegidas. Los derechos humanos, como ya les comentaron, en general garantizan aquellas libertades esenciales fundamentales de los individuos y de aquellos que también van relacionadas con la dignidad humana. En particular, las Naciones Unidas, si bien podemos decir que es uno de los máximos exponentes alrededor de esto, genera una serie de directrices esenciales para incorporar la perspectiva de derechos humanos en la atención del COVID. Y me quisiera dirigir nada más al punto que está subrayado con amarillo, porque ellos dicen que dentro de las personas que debemos de proteger porque son vulnerables y porque están en la primera línea de defensa y como ya dijeron los que me recibieron, son aquellos héroes y heroínas de la salud, que son los médicos y las enfermeras y el personal de salud. Dentro de esto, las Naciones Unidas mencionan que además de haber los derechos generales, dentro de esos derechos están los derechos humanos fundamentales y que son dos para el personal de salud muy esenciales. Uno es las condiciones de trabajo seguras y la educación. Mi práctica va en general a partir de las condiciones de trabajo seguras y de la educación como puntos esenciales que al médico le están haciendo que pierda sus derechos fundamentales. Bueno, estas oportunidades de tener educación y tener acceso a equipo adecuado que lo proteja, tiene que ser llegado de manera oportuna, a tiempo. O sea, pueden entregárselo al médico, pero se lo entregan tarde, ya que después de que viene un paciente ya no le sirve al médico, porque ya cometió un error de infectarse. Entonces, no le va a permitir al médico poder mantener un principio básico de la historia natural de la enfermedad, que es la profilaxis. Bueno, quisiera ahora pasar a hacer un repaso muy breve de qué es lo que han hecho los grandes países que han logrado de alguna manera tener menor número de muertos y menor número de personal contaminado. Podemos destacar Corea del Sur, Taiwán, Singapur y algunos lugares de China. Y las acciones decisivas, pues sí ha sido la cuarentena, el contacto social, pero lo que se refiere al personal de salud es la protección, el equipo de protección y de educación que le dan ese personal que permiten que estén en las trincheras, como decimos, pero de manera cuidadosa. Si nosotros nos fijamos en todas aquellas imágenes que pudimos ver cuando China se despide a todos sus médicos porque casi acaba con todos los casos de COVID, bueno, ahora están tratando de lograr que no se sigan apareciendo, vemos a todo el personal, a pesar de que ya no tenían un solo caso en ese momento, a todo el personal y a toda la gente que estaba tomando fotos con cubrebocas, con equipo de protección. Y eso es algo que necesitamos aprender los países occidentales a usar todos y toda la población, no solo el personal de salud, para unir los esfuerzos del personal de salud y que estos se vean realmente reflejados. Aquí también vemos cómo, a pesar de que el paciente ya se curó, el personal de salud trae su equipo, el necesario para ese momento, que le va a permitir poderse proteger. Pero ¿qué pasa con otros países
que al revés que Corea del Sur, que China, que Singapur, pues fue todo lo contrario. España y en este caso Italia, ¿no? Claro, las cifras no vamos a poderlas tener actualizadas, todos los días van cambiando, pero en Italia hubo más de 100 muertos, pero médicos. Lo interesante es que la mayoría eran mayores de 60 años. E infectados con COVID, hasta la fecha, que era el inicio de abril de esta cita, iban casi 5.000. Entonces, de Italia a España, que han llevado a cifras en la población en general, pues el personal de salud, todos ellos que están aquí en la pantalla, me dieron muchos más. Claro, muchos de ellos eran mayores de 60 años. Yo creo que esta es una cuestión que deben de preverse las autoridades, de no exponer al personal de salud realmente sin darle una serie de condiciones de protección o si tienen cuestiones que les hacen vulnerables como es la edad. Bueno, fíjense que me atreví a traer esta gráfica porque ahora ya se utiliza el que uno pueda leer y tener acceso a los artículos antes de que sean publicados. Y esto va a salir publicado en una revista famosa muy posiblemente. Y es un estudio que habla de los fallecimientos médicos. Hacen un estudio tratando de recolectar un gran número de médicos a nivel mundial, tratando de detectar, detectan 198, pero solo incluyen a 149 que pueden comprobar su forma de fallecimiento vinculada a un proceso laboral. Y entonces podemos ver que la gran mayoría mueren arriba de los 65 años. Sin embargo, tenemos personal que fallece a los 64, a los 29 años de edad. O sea, el que sea joven no lo exime de poderse morir. Generalmente, más del 75% de la población era varón y los más frecuentemente infectados eran médicos en general y de urgencia. Pero de ahí, en general, que era el 40%, el resto de las especialidades no hay diferencia. Se puede infectar. Cualquier persona se puede infectar. Cualquier médico, no importa su especialidad, se va a infectar de la misma manera si no tiene acceso a medidas de protección y de educación. Bueno, en México, ¿qué sucede? En México, bueno, claro que hay muchos más ahora contagiados, muchos más médicos. En parte, el IMSS tiene 70,000 médicos, 130,000 enfermeras, pero a 20,000 trabajadores que no son médicos ni enfermeras los mandó a su casa para evitar el contagio. A los médicos y enfermeras, ellos están trabajando y si han tenido algún contagio, desgraciadamente no existen las estrategias para poder hacer el seguimiento. Hasta que él tenga síntomas, podemos saber si ese médico no está infectando a otros o al revés. Yo creo que esto debe ser el acceso a pruebas más frecuentes, debe ser un derecho que debe tener el personal de salud para de manera continua estar viendo si está infectado o no está infectado. Bueno, sí, quiero platicarles brevemente. En la Aquelarre del 2019 mis alumnos Ernesto Gutiérrez Sevilla y se participaron en un concurso de Aquelarre y ellos se fueron disfrazados de los médicos de la muerte del siglo de la Edad Media. Y bueno, veamos cómo era este plan. Ganaron el primer lugar y este traje, si se fijan, bueno, lo que tiene es un pico largo, todos cubiertos. Ya desde la Edad Media el médico estaba consciente del riesgo que tenía. Y Albert Camus, en su libro La peste, hace una crónica de lo que es esto. Y él pone como algo muy esencial. En las pandemias, el punto esencial son las medidas de protección. Cómo protegernos y tener acceso a ellas. Bueno, en la ONU ha dado una serie de aspectos importantes como el acaparar todos este tipo de equipo y que se escasea hace que pues, el médico se vea vulnerado. Claro, hay explotación, lucro, faltan fondos y hay muchos intereses políticos y económicos que van vinculados a eso. La OMS hace una alerta a través de su líder, el director de la OMS, que hablan de la carencia mundial y reconocen esto como una amenaza en la cual nos va a impedir lograr una buena eficiencia para poder detener el COVID-19. En México, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, que todos conocemos, López Gatel Ramírez, pues ha hablado mucho respecto al acceso a las medidas de protección. Han tratado de gestionar, sin embargo, él se queja del desperdicio de materiales escasos en el mundo y aquí en México en particular, el uso inapropiado. Sin embargo,
el personal de salud de las instituciones, tanto los médicos y enfermeras, insisten en que incuban, hacen procedimientos y no tienen acceso no tienen en su mano un cubrebocas, y que por cierto sus cifras son bastante costosas. Ya se han subido tanto que puede llegar a costar 450 pesos o más un solo cubrebocas. Obviamente tienen que estar reutilizando no pueden estar reutilizando los médicos. Sin embargo, eso es algo que vulnera al personal de salud. Bueno, y en base a esto, pues encontramos una infinidad de reportes en los medios de difusión y de divulgación, donde el personal de salud reclama el sentirse olvidados. Y aquí es importante decir que si nosotros perjudicamos a los médicos, perjudicamos al personal, perjudicamos a su vez a los ciudadanos, y obviamente perjudicamos al país, porque no podemos salir de esta pandemia. Entonces necesitamos que la gente gestione. La importancia de que el médico tenga acceso a protección y además a estrategias para dar atención a la población hace que no reciba tantas agresiones. Y bueno, la UNAM y las universidades han hecho pues una serie de hallazgos importantes y aportaciones para que esto pueda llegar. Y por cierto, este respirador que está construyendo la UNAM, un estudiante de la Universidad del CUPS, está participando ahí. Y bueno, este mes la revista National Geographic hizo un icono, que se ve ahí en la diapositiva rojo, de un corazón en rojo, donde le da un reconocimiento a los médicos y les pone gracias a ellos por garantizar, por ir en la frontera para ganar la batalla contra el coronavirus. Y habla pues de todas estas medidas de protección, de esta gran situación que están viviendo los médicos, que en realidad ellos son los que están adelante de ellos. Bueno, hablando no solo de las medidas de protección, quisiera también mencionar que el personal de salud está vinculado a una serie de aspectos que se han referido, como son las agresiones hacia ellos, pues que son la primera línea. Y en particular la población podemos dividirla entre los que sobreestiman el riesgo y los que subestiman el riesgo. Afortunadamente, los que subestiman el riesgo son la mayoría. Los que subestiman el riesgo son un problema porque no logramos romper la cadena de contaminación, porque pues esa población no la podemos hacer consciente. Pero las que sobreestiman el riesgo tienen tanta ansiedad y estrés por este riesgo de poder estar o enfermarse y morirse, que llegan al agotamiento y la depresión, y activan estructuras neurológicas como la amígdala, que a nivel desde las conductas primitivas del ser humano, llegan a tener acciones desesperadas que sin pensarlo llegan a agredir a la población, y en este caso a aquellos que sienten que son los que les pueden infectar, como son el personal. Entonces, una estrategia que han propuesto grandes psicólogos como Bishop y Hornet es quitar la incertidumbre. Si las autoridades podemos dar información correcta y veraz a través de las universidades, a través de la Secretaría de Salud, le vamos a dar certidumbre a la población, y esto va a bajar el nivel de ansiedad de los niños. Por lo tanto, bueno, ya comentaron las múltiples agresiones que se han llevado a cabo a través de esto, y nos lleva a pensar en qué nos pasa como sociedad, ¿verdad? ¿Qué nos pasa de que agredimos al personal de salud, les rociamos líquidos? Bueno, ya comentamos todo lo que puede pasar, no los dejamos ir al transporte público, se niega el acceso a los comercios, hay amenazas de muertos, los sacan de sus casas. Bueno, una cantidad que se han presentado en el país que en realidad es alarmante, pero hay que comprender que en la medida que podamos dar más certeza y información, quizá esto podemos ayudar un poco a que se niegue. También está parte de la agresión, hay que reconocerlo, que lo que le toca al sector salud y a las instituciones de salud, como son gestionar que no solo el médico le da cara al paciente o a los familiares. El médico está atendiendo al paciente, pero no puede estar en la calle ni en la puerta dando información, lo rebasa. Entonces, estas estrategias que se han hecho, que a través de un vínculo, de un chat, y que los estudiantes de medicina el día de hoy estaban haciendo un chat para que los pacientes pudieran tener contacto con sus familiares, esto es fabuloso porque ha hecho que muchos familiares tengan una agresión contra el médico. Si el médico no le da cama, le echan la culpa al médico, pero él es el culpable, él no tiene las camas. Entonces, aquí las autoridades de los hospitales tienen que gestionar un mecanismo en el cual el médico no sea el que esté al frente de todo. El médico lo que tiene que hacer es estar curando y tratando a los pacientes.
Esa es su función. No estar en la puerta atendiendo a la población y lo que están haciendo. Sin embargo, para la sociedad, él es el primer vínculo de entrada. Entonces, yo creo que parte de esto, las Naciones Unidas nos hacen reconocer la importancia de los valores, la solidaridad entre la población, el respeto, el trato digno y amable, así como la difusión de información de la sociedad, que nos corresponde hacer a la clase política, primero, a las instituciones educativas, a los medios de comunicación y, claro, a la sociedad sanitaria. Todos tenemos una participación. En esta pandemia tenemos que estar todos. Bueno, yo les invitaría, en base al tiempo, leer los puntos que nos da Antonio Guterres, de la Secretaria General de la ONU, en base a que esta pandemia es una pandemia que nos está rebasando, que nos está llevando a sacar una serie de aspectos que debemos tener, como no discriminar, ayudar a todos, participar todos. Luchar contra esta pandemia es de todos, que el virus es la amenaza, no el personal de salud. Que tengamos cuidados con los poderes de emergencia, que puede ser una situación grave, que la respuesta es mundial, de países, no nacional, y que seguramente esta crisis nos hará ser mejores. Y finalmente sumarnos a las estrategias que ya había dicho la maestra Silvia León, que quería también resumir un poco, pero que ya dijo la doctora Silvia León, respecto a las unidades de salud, los hospitales que siguen médicos puedan tener ese aislamiento, ese manejo del estrés, esta condición, a llegar a darles, a administrarles recursos para que puedan darles a sus familias alimento y vida también, de tal manera que podamos tener médicos que no estén tan estresados y que puedan realmente responder mejor a la curación de esta pandemia desde su trinchera. Finalmente, quiero decir que a nivel local, pues la seguridad de protección al médico, los protocolos de información al paciente, los protocolos de entrega de cadáveres y las líneas de distribución de pacientes en los hospitales. Se está haciendo un esfuerzo por parte del gobernador y de la Secretaría de Salud, y en este caso participando con los hospitales civiles de la Universidad de Guadalajara. Sin embargo, no es responsabilidad del médico, se está haciendo todo un esfuerzo para que otras instancias se gestionen y podamos apoyar así a nuestro personal de salud. Yo me sumo y quiero hacer un reconocimiento y me siento muy orgullosa de que el doctor Francisco Muñoz sea nuestro representante, sea nuestro rector. Aquí no tenemos una de las muchas fotografías que se han tomado. Aquí él está distribuyendo equipo de protección al personal del Hospital Civil y a todo el equipo que está haciendo también toma de muestras. Y bueno, esta es una pequeña prueba de todos los esfuerzos que ha hecho la universidad, liderado en gran parte por nuestro rector general, el doctor Ricardo Villanueva, y el director del centro, y así como los hospitales civiles. Y bueno, nosotros somos una parte y me siento muy orgullosa de eso, que están tomando las muestras. Finalmente, decirles que el personal de salud es esencial, pero necesita de cada ciudadano. Si una persona no lo entiende, la cadena de contagio no se puede romper. Apoyemos al médico a detener esta pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Blanca Miriam. Por supuesto, excelente la presentación de los tres. Y yo creo que, bueno, estas charlas indiscutiblemente favorecerán la generación de varias preguntas. Y efectivamente, bueno, vamos a iniciar con la siguiente parte, que es relacionada con las preguntas que están haciendo a través de Facebook Live. Y bueno, la primera pregunta es para la doctora Silvia León. ¿Cómo considera usted de que puede haber seguridad en el trabajo si hay una falta de recepción de insumos en varios de los hospitales del país? ¿Cómo mejorar esta condición? Bueno, el esfuerzo de asegurar un equipo de protección y unas condiciones adecuadas para el trabajo no es como un esfuerzo unilateral de una instancia. Tiene que representar un esfuerzo colectivo donde este personal que está solicitando tener adecuadamente un equipo de trabajo, pues debe ser atendido. Entonces, serán la promoción de la salud del trabajador a través de los directivos quienes aseguren como un derecho del trabajador que se cuente con un equipo adecuado para que sus condiciones laborales sean las más oportunas. No dudamos como de la capacidad de un médico. Aquí se pone en duda la situación de cuál es el equipo necesario para que él desarrolle su trabajo eficientemente.
Pues no depende del médico, tenemos que sensibilizar esas condiciones para que el personal médico tenga su equipo adecuado. Muy bien, y bueno, la siguiente pregunta está muy ligada a la anterior, pero esta es para el doctor Dante Aro, donde preguntan, ¿qué se debe de hacer cuando te niegas a atender a los pacientes sin el equipo suficiente y de calidad, porque no te proporcionan todo, sobre todo en el servicio de urgencias? Y además te amenazan con levantar un acta o un reporte. ¿Ahí qué es lo pertinente para que tiene que hacer un médico? Porque pues indiscutiblemente sabemos que pues bueno, ante todo tiene que haber seguridad, pero también se tienen que tener las condiciones adecuadas. ¿Qué es lo que se tendría que hacer para este caso, en el supuesto de que esto se presente? Que bueno, que en realidad se está presentando en muchos hospitales del país. Primero, la pregunta es muy interesante. Debe de situarse en hacer del conocimiento a la instancia, es decir, a la parte directiva del hospital, la parte encargada, pero tiene que haber una evidencia. En ese sentido, nosotros recomendamos a los profesionales de la salud, principalmente enfermeras o médicos, que puedan dejar una constancia grabada, es decir, a través de sus celulares o de videocámaras, poder dar una constancia fehacientemente de las condiciones que tiene el equipo de trabajo y por qué ellos están negando a realizarlo, para que pueda, al final de cuentas, haber una constancia de manera tal que pueda resarcirse esa problemática. Si ellos lo deciden, podrán también presentar su respectiva queja ante un organismo defensor, ya sea una entidad, la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Está, obviamente, en la parte también de las autoridades correspondientes, hay en la parte de las diferentes instituciones, también lugares donde se puede presentar lo que es Contraloría, la parte que tiene que ver de las diferentes instancias. Es decir, solamente que haya pues una prueba, una parte fehaciente para poder establecer. Desde luego hay un acta, pero ellos también van a poder tener su derecho a poder hacer las réplicas, hacer la parte de objetar ese tipo de medidas. Sí. Perfecto. Bueno, la siguiente pregunta también es para el doctor Dante Aro, donde, bueno, mencionan efectivamente, menciona lo relacionado a protocolos en el área de salud y en el área de los hospitales, pero ahora que se pretende en un futuro lograr la reapertura de las empresas para un regreso escalonado, ¿qué medidas se tendrían que tener o si también de igual forma son necesarios estos protocolos de seguridad en el área de las empresas? Desde luego que me parece también muy oportuna la pregunta. Tiene que haber, de acuerdo a la especificación, a la particularidad de lo que se está hablando, pero sí ya obviamente entramos en una nueva era, en una nueva dinámica. Tiene que establecerse diferentes ABCs, protocolos para poder realizar ya la parte correspondiente. Si hablamos de líneas aéreas, si hablamos de trabajadores, la parte de la distancia, la parte de la precaución. Entonces, es decir, hay una serie de especificaciones que tienen que darse y que ya tendrán que trasladarse para poder realizarlo. Sí, es una nueva etapa y ya las cosas no van a ser iguales, sobre todo en parte que tiene que ver con la protección. Sí, habrá que ver de manera muy propia de qué se trata, pero innegablemente más especificaciones o menores, pero tiene que haber protocolos, claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Blanca Miriam, donde menciona, bueno, efectivamente, usted habla de sistemas de protección. En el caso particular del cubrebocas, ¿usted qué considera como médico? ¿Que sí es de relevancia o no es de relevancia para su utilización en medios hospitalarios y también en la vida diaria? Bueno, hay diferentes tipos de cubrebocas y es importante. Actualmente hay una disposición a nivel estatal y nacional que hay que traer el cubrebocas, al menos aquí en Jalisco hay que traer el cubrebocas, no importa, o sea, un cubrebocas que es el de 3 capas o el que sea de tela. Sin embargo, en los hospitales, el personal de salud debe tener su cubrebocas normal, que es el de 3 capas, no tengo fotografías aquí, pero debe de tener a disposición un cubrebocas N95, que es el cual sí impide por completo el paso del virus. De tal manera que si en ese momento yo recibo un paciente o me pongo mi cubrebocas y quizá también una careta, mis lentes, porque el virus puede entrar a través de las mucosas, de la cavidad oral y llegar a las vías respiratorias, entonces yo le voy a traer mi N95
Y si ese paciente es un sospechoso de COVID, pues yo debo traer mi N95. Claro, no lo voy a traer las 24 horas. El cubrebocas es un cubrebocas que hace presión. A menos de que sea necesario, si yo estoy, por ejemplo, en el servicio de urgencia, voy a traer mi N95 porque ahí hay pacientes con COVID. Pero si yo estoy dando atención de manera general con personas que no tienen COVID o que no tienen alto riesgo de COVID, puedo traer mi cubrebocas, mis lentes, pero yo les sugeriría que trajeran incluso sus caretas, porque hay una gran cantidad de personal contaminado, que se ha contaminado y que se ha infectado. Repito, podríamos discutir mucho, pero es cierto, no va a poder atravesar el virus, pero en la medida que sea menor, podemos lograr reducir la cantidad de personas infectadas y sobre todo personal de salud. Muchas quejas hay al respecto de personal de salud que atendieron a un paciente y no tenían un N95, lo intuban o le hacen un procedimiento y sale con COVID positivo el paciente. Y ellos no tenían un N95, entonces había que tener uno disponible. Y yo les doy los lentes, capas y por qué no una careta que no es tan costosa y que la Secretaría de Salud está repartiendo cada uno de sus médicos y que también la Universidad de Guadalajara. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, la siguiente pregunta es para el doctor Dante. ¿En dónde se puede llamar o levantar alguna queja del personal médico o enfermeras que han sido agredidos ante esta contingencia? Bueno, específicamente ante las propias autoridades del hospital o ante la Comisión Estatal o Nacional de Derechos Humanos. Específicamente se meten a la página de internet y ahí vienen los teléfonos propios. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿consideran que la información que proporciona el gobierno federal indicando que ya aplanamos la curva y por otro lado ver el incremento de casos y muertes genera confianza y certeza en la población y el personal de salud? Esta es abierta para cualquiera de ustedes tres. ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me gustaría comentar que considero las cifras predictivas que ha dado la Universidad de Guadalajara y la rectoría de este centro han sido más confiables y han podido predecir mejor. En el caso de las cifras de la Ciudad de México a nivel nacional, no es que lo estén haciendo bien o mal, sencillamente no se ha hecho un muestreo correcto para poder predecirlo como tal. Y entonces se basan sus predicciones en aspectos de otros modelos externos que quizá nos han hecho que tengan algunas citas que en algún momento han sido erráticas. Creo que deberían buscar una forma de muestrear a la población a nivel nacional pequeñas muestras para que, así como lo hizo la UDG, puedan tener a nivel nacional predicciones más certeras. Ok, muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta es para la doctora Silvia León. Desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo, ¿cuál es su opinión respecto a si el gobierno federal incurre en una falta legal a no haber previsto la adquisición y entrega oportuna de equipo de personal de protección para el personal de salud? Bueno, mi opinión es que este evento, esta pandemia, no anunció llegar. No estaba preparada la población ni tampoco la respuesta organizada que tenía que tener el gobierno a cualquier nivel. Sin embargo, el problema avanzó y entonces la distribución de equipo de protección no llegó en su momento, no llegó oportunamente, que ese es el desfase que yo vi. A mí, mi opinión es que inmediatamente que tenemos el evento, los esfuerzos y la parte económica para hacer la adquisición de ese material de equipo de protección se debe redireccionar para asegurar que nuestro personal de salud, que es quien está dando la batalla en primera fila para combatir esta situación, tenga lo más posible de seguridad para que siga cuidando la salud de los trabajadores. Si nosotros los cuidamos a ellos, ellos nos cuidan a nosotros. Entonces, me parece que ese esfuerzo de la economía en el sentido de que se debe hacer todas las estrategias para redireccionar el recurso necesario para equipar a cada profesional de la salud con un equipo de protección que le garantice tener personal, porque lo demás el médico lo va a hacer solo.
Ok. en la pérdida. Muy bien, muchas gracias, doctora. Y bueno, la siguiente pregunta es en general, pero yo creo que está un poco más enfocada al doctor Dante, en el sentido de que en materia laboral, enfermar de COVID está sujeto a incapacidad y al 100% del salario, es una pregunta. Desde luego que en los contratos colectivos, en los contratos laborales, en los contratos que se da, es una prestación que se tiene que incluir. Así es, sí se tiene la responsabilidad por parte de, en este caso, el patrón, de hacerse cargo de esta obligación, claro que sí. Ok, muy bien. Otra pregunta es que si se pueden dar los datos de los sitios para reportar irregularidades en los procesos de seguridad del personal de salud, tanto en el gobierno como a nivel federal. No sé si los conozca, doctor, o si los tenga usted a la mano ahí. Bueno, a ver, lo que pasa es que aquí se tiene que hacer dependiendo de la entidad. En el caso del Estado de Jalisco, tiene que buscarse la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la parte de Google viene la página, o en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es competente, puede darse. Ahí viene desplegado una serie de organismos defensores que pueden proteger. Ya hay que ver el caso específico de lo que se trata, pero específicamente estos organismos defensores son organismos públicos y que defienden este tipo de situaciones. Ok, muy bien. Bueno, pues en general son todas las preguntas. Yo creo que este es un tema muy importante. Les agradezco mucho el hecho de haber participado en este foro académico científico de derechos humanos de los profesionales de la salud, y de igual forma agradezco a la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en donde, bueno, su presidente, el licenciado Trinidad Padilla López, pues ha estado de una manera muy activo para poder generar este tipo de información, sobre todo para la población. Y yo al final me quedaría con varios puntos que comentaron todos ustedes, pero que los integró de una manera muy relevante la doctora Blanca Miriam, referente a que durante esta pandemia todos tenemos en primera instancia que mostrar los valores, la solidaridad, el respeto, también el trato amable y sobre todo una muy buena difusión. Yo creo que aquí un factor muy importante que ha jugado la Universidad de Guadalajara es precisamente lograr que se haga una excelente difusión hacia la sociedad y que de alguna manera esto permee a todos los niveles, y que creo yo que esto es lo más sustantivo, de tener de alguna manera una afinidad entre la Universidad de Guadalajara, que tiene por excelencia el nivel académico y científico, y también de alguna manera trabajar de la mano con otras instancias como es el gobierno estatal y otras instituciones propiamente pues del Estado, ¿no? Entonces les agradezco a todos ustedes por su excelente participación, y a todos los que nos escucharon, pues bueno, esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes paneles, en los siguientes días, los cuales indiscutiblemente serán muy interesantes para la discusión. Les agradezco mucho a todos y muy buenas tardes.